Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que les vaya fantástico porque somos almas eternas y no tenemos nada que ver con esta momentánea realidad que estamos pasando, sufriendo, experimentando, de la cual estamos aprendiendo, como quieras llamarla. Pero esta realidad kármica no es nuestra esencia, no es nuestra realidad eterna y estamos de turistas por aquí. Pero como sea, necesitamos vivenciar nuestra realidad de alma para poder entender que Ananda, la felicidad, es nuestra esencia divina. Y hoy para eso vamos a hablar un poquito de lo que es Sruti y Smriti, lo que serían, lo que vendría a ser lo que es recordado a través de la comprensión meditativa, si lo podemos llamar así, y lo que es escuchado por sabios previos o por la línea del parampará, de la sucesión discipular. Y vamos a hacer un análisis porque acá lo tengo preparado como siempre y vamos a hacer una explicación un poco más íntegra de todo lo que esto implica. ¿Vamos a ello? Bueno, vámonos. Sruti y Smriti, la relación entre la revelación, la tradición y el guru, porque el guru está metido ahí en lo que es escuchado, claro. La diferencia fundamental entre Sruti y Smriti. En la tradición védica, el conocimiento se divide en dos categorías. Sruti, lo que es escuchado, y Smriti, lo que es recordado. Ahora bien, la diferencia esencial radica en su origen y autoridad. La autoridad es importante, pero, es muy importante también entender que la verdad es quien establece la autoridad y no es la autoridad la que establece la verdad. En realidad, el Dharma, cuando es practicado, se transforma en autoridad por ser veraz. Y de eso se trata, Satyam, veracidad. Voy a dejarles al final de este video un video que hice sobre la autoridad de la verdad. Vamos a seguir aquí. Sruti es el conocimiento divino, revelado, eterno y absoluto, mientras que Smriti es su aplicación contextual en el tiempo y la sociedad, tiempo, lugar y circunstancias. Uno tiene que transformarse en un experto en el entendimiento de cómo utilizar el tiempo, el lugar, la circunstancia, con quién estoy hablando, qué cosa. ¿Qué tipo de mensaje tengo que dar dependiendo de qué tipo de persona tengo enfrente? Porque no podemos explicarle lo mismo a una persona que a otra. Tenemos que tener un grado de empatía muy importante para poder pasar el conocimiento védico, debido a que tenemos que saber a quién se lo estamos pasando y de qué podemos hablar. Obviamente no vamos a hablarle de cosas muy íntimas, de la comprensión de Radha y Krishna en Vrindavan y los pasatiempos íntimos entre Radha y Krishna a una persona que todavía no ha entendido ciertos patrones o que no ha podido llegar a practicar ciertos patrones. De la misma manera, es muy interesante ver cómo hay veces que puede llegar a explicarle cosas a personas que no entendieron un patrón, pero que sí están preparados para otro y que ese otro lo puede ayudar a entender el primer patrón que no entendió. Y es todo muy maleable, por eso uno tiene que transformarse en una persona flexible. Continuemos. Sruti, la verdad revelada directamente. Sruti es el conocimiento eterno e inmutable, transmitido por la divinidad a los rishis iluminados. No tiene autor humano y es considerado apaurasheya, no creado por el hombre. Se manifiesta en los 4 Vedas, los Upanishads, del Vedanta Sutra, etc. Paremos por aquí. En los 35 años que llevo practicando el Sanatan Dharma y conectado con los Vedas en su ¿cómo se podría decir? Podría decir en su completitud, pero no, porque no conozco todos los Vedas. Pero en su completitud en relación a lo máximo que pude exponerlo en mi vida, ¿no? Se podría decir que vengo practicando un 80 o 70% de todo lo que puedo hacer de mi vida, lo más Sanatan Dharmica que pueda, ¿no? Una idea. Pero vamos a esto. El punto principal que quiero acá hacer aclaración es que en Occidente, en todos estos tiempos que he vivido, siempre yo tuve como base la idea, no que cuando estuve en Occidente, sino debido a que en Occidente suceden situaciones donde se manifiesta esto, el conocimiento no creado por el hombre, se manifiesta y no está relacionado con los Vedas superficialmente, pero si vamos a profundo nos podemos encontrar de que están los Vedas en sí. ¿A qué me refiero?
de que en el transcurso de nuestra vida, mientras estamos deambulando por todo este conocimiento de la vida, de la existencia, de nuestra relación con lo divino, nos encontramos con un montón de autores, escritores, personas que hablan la misma vida con sus mensajes, de todas formas y colores nos sucede. Y yo he ido profundizando en muchísimas personas que hablaban, escribían libros, he leído mucho y me encanta leer. Y me he encontrado con literaturas, sin ir muy lejos. Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, que es fantástico, fantástico. Está el 1, el 2, el 3, creo. Yo leí 3, no sé si hay un 4, no me acuerdo. Pero lo debo haber escuchado, lo puse en audiolibro, lo debo haber escuchado más de 300 veces. Sí, creo que son 3 nomás, no me acuerdo, disculpen. Y era fantástico observar cómo eran los Vedas en sí mismos manifestándose. ¿Qué quiere decir esto para mí? Tengan en cuenta que ese libro particularmente, más allá de que hay muchísimos más, hombres de Venus, mujeres hombres de Marte, mujeres de Venus. Ese libro es un resumen microscópico de lo que sería el Kama Sutra, pero es bien contundente y va al punto. Y hay tanta literatura como esa que podemos encontrar en todos lados. Un contenido espectacular en Occidente, con mentes brillantes que manifiestan el conocimiento aquí, en nuestra realidad, bajando informaciones relacionadas a la esencia divina, a los Vedas, y sin siquiera conocer la existencia de los Vedas. Estas personas entran en un estado meditativo. Acá continúa. En los Vedas se establece que el conocimiento debe ser recibido a través de la audición en sucesión discipular. El Rig Veda 10.99 dice: Tasmat yana sarvahuta Richa Samahi Yegnire Chandasi Yagnire Tasmat Yehu Tasmat Ayayata. De este sacrificio universal de la verdad absoluta nacieron los himnos del Rig Veda, los cantos del Sama, los metros poéticos y los yantras del Yajur. Aquí se explica que los Vedas son manifestaciones del absoluto y no creaciones humanas. Esto refuerza la autoridad inmutable del Shruti. Los Upanishads enfatizan que solo el Guru puede transmitir el conocimiento védico de manera auténtica. El Katha Upanishad 1.2.23 Nayan Atma Pravachanena Labhyo Namadeya Nabahuna Sritena Yat Avaishyat Vritnutetena Labhyas Tasyat Atma Vritnutetan Munswaham. El Atman, el Ser Supremo, no puede ser alcanzado mediante el estudio de los textos, ni por el intelecto, ni por mucho aprendizaje. Solo aquel a quien elige, no, solo aquel a quien él elige puede conocerlo. A tal persona el Atman se revela por completo. Katha Upanishad 1.2.23. Tengamos en cuenta esta parte. La esencia del conocimiento védico se revela de millones de formas. Yo tengo mi experiencia como guía espiritual intentando llevar el conocimiento védico desde hace 35 años, observándome a mí mismo en la evolución propia de mi existencia y en la forma en que yo fui pasando el conocimiento. Y millones de veces me vi repitiendo, explicando mantras, y otra vez me vi como yo le decía algo a la persona y le iba y le pasaba una situación que confirmaba y apoyaba lo que yo le había dicho de una manera muy mística, de una manera muy potente, de una manera muy enriquecedora. Entonces, de esa manera uno puede comprender que la forma en que Krishna se manifiesta, la forma en que Krishna manifiesta el conocimiento es ilimitada, más allá de que haya Shruti, el paso a través de los maestros a los discípulos, y el Smriti. Y de esa forma podemos comprender de que no hay límites en la comprensión de lo divino, tanto y en cuanto seamos sinceros, tanto y en cuanto podamos estar conectados con la fuente. ¿Por qué? Sat, Chit, Ananda. Volvamos al punto del alma. Nosotros somos un alma, el Sat es la eternidad, el Chit es lo que es el conocimiento divino que puede bajar de un libro, del gurú, de los sabios o de la meditación. Continuemos. Este verso enfatiza que el estudio intelectual no es suficiente para entender la verdad védica. La revelación se da a través del Guru y su gracia. Entonces, ¿podría decirse que hay incompatibilidad? Sí, si uno quiere puede decirse lo que se quiera. Con el Bhagavad Gita puedes describir como Dios no existe, si querés. Pero el punto es tratar de tener sentido común y hacer un análisis lógico con
comprensión entendible, que no se vaya por la tangente. Vamos al punto, al Siddhanta. La Siddhanta es la conclusión que estamos buscando, ¿no? El Smriti es el conocimiento aplicado y recordado. Smriti es conocimiento derivado de la Shruti, pero con un propósito práctico. Explica cómo aplicar la verdad védica en la vida cotidiana. Fue compuesto por rishis iluminados y adaptado a diferentes yugas. Otro tema, adaptar las cosas en relación al tiempo, el lugar y la circunstancia es lo que hace al maestro o al sabio una persona verdaderamente empoderada para poder entender la realidad que tiene enfrente y cómo activar lo necesario para que el mensaje se manifieste. Es esencial ese punto. Krishna mismo establece la autoridad de la Shruti y Smriti en la Bhagavad Gita 16:24. Tasmat shastram pramanete karya karya vyavastitau yanat shastra vimamodnaman no vida noktam karma kartun y har hashi. Es fantástico cuando no entiendo el sánscrito, me veo tan idiota y a la vez lo admiro, porque eso implica que no entiendo todo, lo cual me fuerza a mí mismo a ser humilde. El sánscrito tiene su mística, Desde que lo vengo leyendo hace 30 años me he dado cuenta de que cuando uno está en una frecuencia puede leer este mismo verso que me salió mal de manera buena. ¿Pero por qué? Porque uno está en una bajada de información y es muy milimétrica a veces. Es interesante observar. Por lo tanto, las escrituras son la autoridad para determinar qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Desde el concepto de los mandatos de las escrituras debes actuar en consecuencia. Aquí Krishna enfatiza que las escrituras Shruti y Smriti son la guía para la vida, mostrando que no hay conflicto entre ambas. Yo mismo escribí un libro que me bajó en 4 días. Estuve haciendo un ayuno de 17 días y en el 7º día me bajó y empecé a escribir. Parecía una máquina de escribir, pero demoré 11 años en editarlo por la cantidad de errores, pero el contenido, la esencia, la pureza en sí misma bajó y bajó y bajó y bajó. Pero después lo fui editando y me di cuenta que estaba fantástico el libro. Comprendí lo que decía Prabhupada, de que Krishna se sienta al lado mío y me dicta cuando le preguntaban sobre cómo eran tan fantásticos sus libros. Porque en verdad, uno cuando se conecta, recibe el mensaje de lo divino. En los Dharma Shastras, ejemplo del Manusmriti, se explica la jerarquía de las escrituras. El Manusmriti 2.6. Vedo kilo dharma mulam smriti sile chatadvidam acharas chaiva sadunam atmanas tusti evacha. También hay otro punto con el sánscrito, ¿no? Ahora que lo leo de nuevo este mantra, hay mantras que son muy fáciles, otros que son bastante complicados. Por ejemplo, los mantras del Bhagavatam tienen una métrica diferente, son más largos, son más complicados. El Veda es la fuente suprema del Dharma. Smriti, la conducta de los sabios y la satisfacción de la propia conciencia son también fuentes del Dharma. La conducta de los sabios y la satisfacción de la propia conciencia son también fuentes del Dharma. La satisfacción de la propia conciencia. Aquí se demuestra cómo el Smriti está subordinada a la Shruti, pero sigue siendo esencial para aplicar el Dharma en la vida. El Guru es la conexión entre la revelación trascendental y su aplicación en la vida del discípulo. Sin un maestro genuino, el Shruti, se vuelve incomprensible y la Smriti se tergiversa. El Srimad Bhagavatam recalca la importancia del maestro espiritual. Tasmat gurum prapadyeta yanashusreya utaman sabde parechanis natam brahmani upasamasriyam. El 11.3.21. Por lo tanto, aquel que busca la verdad absoluta debe rendirse a un maestro espiritual genuino, quien ha realizado el conocimiento védico y está fijo en la verdad suprema. Quien ha realizado el conocimiento védico, o sea, no que lo entendió teóricamente, sino que lo vivenció, y quien está fijo en la verdad suprema, o sea, inamovible. Este verso establece que el conocimiento debe ser recibido de un gurú auténtico que ha realizado tanto la teoría como la práctica. Es fantástico todo esto, ¿no? La unión del Shruti, Smriti y el Guru. Shruti es la revelación pura e inmutable. La revelación pura e inmutable. Smriti es la adaptación práctica en la sociedad y la historia. Tengan en cuenta, la revelación pura e inmutable, estamos hablando de lo que le baja el conocimiento a los sabios y cómo baja este conocimiento, porque hay literaturas que son manifestaciones directas, sin haberle bajado a nadie. Smriti es la adaptación a esta sociedad, a tu realidad, al momento. Si la Prabhupada vino
en el 60 y pico, 65 creo, si no me equivoco, 66, y trajo un conocimiento desde Vrindavan, una aldea microscópica en su momento, que no es lo mismo que era ahora, era microscópica donde solo vivían sabios, a Estados Unidos, un lugar que era un infierno en realidad, ni siquiera sabía si iba a tener comida, se trajo vegetales por las dudas. Y él vino y adaptó, tuvo que adaptar toneladas de conocimiento. Yo ahora me veo a mí mismo como maestro guiando a personas y veo que tengo que hacer un montón de adaptaciones para que las personas no renuncien. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a una realidad falsa que si les llego a poner un poquito más de presión para que practiquen algo un poquito más intenso, que ni siquiera sería considerado intenso en India, pero ni por cerca sería considerado vagancia. Pero si yo empujo un poco más de la cuenta, las personas terminan rechazando todo el conocimiento. ¿Por qué? Se van a decir a sí mismos: yo no consigo hacer esto, yo no consigo lograr esto. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de flexibilidad, ¿no? El guru es el puente viviente que transmite el Shruti y explica el Smriti, asegurando que la enseñanza no se corrompa. Sin un maestro espiritual genuino, los Vedas permanecen inaccesibles y las escrituras recordadas pueden ser malinterpretadas. Por ello, Krishna en la Bhagavad Gita dice, 4.34. Por eso volvamos acá, los Vedas permanecen inaccesibles. ¿Por qué? Porque los Vedas no son solo las letras que están escritas en el papel. Este conocimiento es esencial vivenciarlo, practicarlo para que se manifieste de una manera que esté conectada con la realidad y nos pueda hacer comprender la conexión con las escrituras. Tiene que ser vivenciada. Por eso que el maestro es importante, porque ya se supone que hizo Tattva Darshana, vio la verdad, tuvo la experiencia, ¿no? Tadvidi Praimpatena Pariprashnena Sevaya Upadekshanti Tegyanam Yaninas Tattva Darshana. ¡Ja! Tattva Darshana, ni sabía que era este verso el que estaba el 434. No me acuerdo los números de los mantras, yo alguno muy poco, ¿no? Pero acá lo dice: aprende la verdad acercándote a un maestro espiritual genuino, ofrécele servicio, hazle preguntas con humildad. Las almas autorrealizadas pueden revelarte el conocimiento. ¿Por qué? Tattva Darshana, han visto la verdad, la han visto, la han vivido, la han experimentado. La conclusión final: la verdadera sabiduría no es solo información, es un proceso de revelación genuina, es una guía y es una aplicación. Shruti y Smriti y el Guru trabajan juntos para iluminar el camino hacia la verdad suprema. Así que intenten conectar con esta esencia, no consideren nunca que hasta ahí llegan. Intenten esforzarse un poquito más siempre que puedan y les aseguro que va a venir un resultado místico más allá de lo que incluso ustedes imaginaban. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento. Suscríbanse, dejen un me gusta, comenten a ver qué opinan y no se olviden que en la explicación de mi canal, a donde está la descripción del canal, está mi WhatsApp, pueden contactarme cuando quiera y charlamos, no hay ningún problema. Nos vemos en el próximo video. Radhe, Radhe.